Esta hermosa chica guarda un terrible secreto, se convierte en tomate cada vez que escucha música clásica y regresa a su forma humana al escuchar otro tipo diferente de música. Pero, ¿por qué le pasa esto? La razón es porque ella es un tomate genéticamente modificado en el laboratorio de este científico loco. El regreso de los tomates asesinos es un gusto culposo que puedes encontrar en Prime Video. Aquí también vemos a un George Clooney de joven en uno de sus primeros papeles en el cine y lo hace bastante bien. Es muy expresivo, chistoso y su actuación es de lo mejor de esta película de culto. Pero, ¿por qué esta mala película se ha convertido en una película de culto? Bueno, tiene muchos elementos a su favor. El bajo presupuesto y la altísima creatividad del director la hacen muy refrescante, sobre todo en estos tiempos donde se les ha terminado las ideas a los nuevos directores. Pura creatividad con el regreso de los tomates asesinos. La idea de que un científico loco pueda modificar genéticamente a un jitomate al grado tal de que este jitomate pueda adquirir la forma de una bella chica, que pueda adquirir la forma del Papa Juan Pablo II o de Michael Jackson, o incluso el hecho de que puedas hacer un ejército de hombres mamados para que sean tus guardaespaldas o tus esclavos, es algo muy original, es algo muy divertido, lo fue y lo sigue siendo. Novedoso para su época y novedoso incluso hoy en día. Si eres fan del humor absurdo de los 80s, esta película la vas a disfrutar. Es una comedia con elementos de terror y de ciencia ficción, de las mejores películas serie B que he visto en mi vida. Es la secuela de la gran película de culto de 1978, El ataque de los tomates asesinos. Y el argumento es bien simple. En el regreso de los tomates asesinos ya han pasado 25 años desde la gran guerra del tomate, donde los tomates asesinos originales gigantes, creados por este científico loco, atacaron a la humanidad y ahora los tomates están prohibidos en todo el mundo y la gente vive con mucho miedo de su regreso. El científico loco, el profesor Gangrena, ahora ha descubierto una forma de transformar tomates en réplicas perfectas de humanos con el plan de conquistar el mundo. Esto mediante un ejército de humanos disfrazados como Rambo. Algo que a mí me gusta mucho de esta película es que rompe totalmente la cuarta pared constantemente y se burla inclusive de su bajo presupuesto. Incluso admiten que se les acabó el dinero para terminar la película y empiezan a hacerle publicidad a productos reales para financiar la película. El regreso de los ataques asesinos incluye a este adorable y valiente tomate peludito llamado FT, Fuzzy Tomato, que es uno de los personajes más queridos, más entrañables. Sale también John Astin como el profesor Gangrena, quien es el Homero Adams original de los Locos Adams. Sale George Clooney como Matt Stevens en uno de sus primeros papeles y la bella Karen Mistral como Tara, la chica tomate. El regreso de los tomates asesinos es una película de culto precisamente por su humor intencionalmente malo y exagerado. Es una parodia del cine de bajo presupuesto. En su momento fue muy criticada, decían inclusive que era una basura, pero con los años ha ganado muchos fans por su locura tan fresca, por su diversión. Y después de esta película tuvo más películas como Los tomates asesinos contraatacan, Los tomates asesinos se comen a Francia, inclusive también hicieron una caricatura y hasta un videojuego de los tomates asesinos. George Clooney ha bromeado sobre el regreso de los tomates asesinos en entrevistas diciendo que era de sus primeros trabajos vergonzosos. Algo curioso es que algunos fans piensan que el regreso de los tomates asesinos cae en la categoría de comedia romántica, muy similar a la película de Me enamoré de un maniquí, porque en sí la trama gira en torno al amor que nace entre este chico, el amigo de George Clooney, con la chica tomate, Tara, quien era la esclava sexual del científico loco y decide escapar debido a que el científico loco, Homero, tiró a la basura a su hermanito peludo FT. Tara toma a FT y se escapa con el amigo de George Clooney, a quien conoció debido a que él era el chico que le entregaba pizzas a su domicilio. Entonces Tara y el chico de las pizzas se enamoran, la lleva a su departamento a vivir con él y con George Clooney, y en el proceso de conocerse, el amigo de George Clooney se da cuenta que algo anda mal con Tara, ya que come comida para plantas y no soporta ninguna clase de música, especialmente la música clásica. Tara no le dice nunca que es un tomate al amigo de George Clooney hasta que se la
cachan comiendo comida para plantas con FT. Tara huye del departamento y es secuestrada por uno de los tomates humanos del profesor loco, y George Clooney y su amigo emprenden la búsqueda de rescate para traer a Tara y a FT de vuelta a casa y salvarla de las garras del profesor loco Homero Adams. Y de alguna manera George Clooney y su amigo son secuestrados por el profesor loco, pero FT salva la situación, ya que este tomate peludo le pide ayuda al tío del amigo de George Clooney, el tío quien fue el héroe original de la primera película del ataque de los tomates asesinos. Entonces el tío junta a su equipo original, que son un buzo profesional, y al maestro del disfraz para rescatar a su sobrino y a George Clooney y a la chica tomate. El científico loco y su ejército de tomates van a la prisión para rescatar al villano de la primera parte, quien es un alto funcionario del gobierno. Este funcionario es el aliado más importante del científico loco Homero Adams y los ayudará a conquistar el mundo debido a sus influencias importantes, pero sus planes son frustrados por FT y el equipo de rescate. Ya rumbo al final, en un intento desesperado por aguadarles la fiesta a nuestros héroes, el profesor loco encierra a Tara, la chica tomate, en una cámara de gas y la mata con el gas venenoso. Uno de los hombres tomate del profesor loco acciona una granada para matar a todos, pero FT valientemente se arroja sobre la granada y explota en 1000 pedazos, salpicando a todos con puré de tomate. Sin embargo, Tara sobrevive, ya que es un vegetal, y el gas no le hizo absolutamente nada. De hecho, el gas la curó, y gracias al gas ahora jamás se volverá a convertir en tomate. El profesor loco es arrestado y George Clooney es feliz esperando un papel más importante. Algunas personas dicen que hay una referencia oculta al comunismo en esta película, pero no es así. En la primera película sí, en el ataque de los tomates asesinos de 1978 sí hay una referencia al comunismo, porque ahí llaman a los tomates la amenaza roja. Este es un juego de palabras para parodiar el miedo al comunismo. Pero en esta secuela de 1988, esa referencia no se repite jamás ni se desarrolla. Los tomates son rojos solamente porque son tomates. No hay sátira anticomunista, ni menciones a ideologías, ni nada parecido. Es solamente humor. A veces un tomate es simplemente un tomate. No hay mayor profundidad en ese sentido. Mi escena favorita de esta película, sin duda alguna, fue el sacrificio que hace FT. Casi me hace llorar el sacrificio que hace el tomate peludo al recibir la granada él mismo para salvar a sus amigos. Pero no te preocupes, afortunadamente FT sobrevivió al final de la película. Quién sabe cómo, pero lo hizo. Y me dio mucho gusto que al final FT se salvara. Generalmente no me gustan los finales felices en las películas, pero esta película es la excepción. Hay muchos motivos para ver esta película, sobre todo por el tierno FT. Es imposible no amarlo. Está también John Astin como el villano loco Homero Adams, quien interpreta al profesor Gangrena. Es genial, es histérico y su actuación exagerada es de lo mejor de la película. Muchos fans consideran esta película como la mejor de la saga por su humor absurdo y delirante. Te la recomiendo 100% si te gusta el cine absurdo y divertido al estilo de Naked Gun. Estoy seguro que vas a disfrutar de este superclásico. Está disponible en Prime Video en México. Acaba de salir, viene incluida con tu suscripción. No tienes que pagar extra. Vale la pena, te va a gustar. Y aquí en la pantalla final te dejo un video que te va a encantar. Suscríbete si te gusta nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.